Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos nuevamente. Ya saben, en esta modalidad en la que hemos estado trabajando durante la situación que estamos viviendo, la modalidad coronavirus style. Nuevamente te saluda tu anfitrión, el maestro Misa, para darle continuidad a los temas que hemos estado revisando en la asignatura de Economía 1. Si tú recuerdas, habíamos estado viendo las escuelas del pensamiento económico. Y nos faltan por revisar las de esta semana, que son dos. La escuela keynesiana y por otro lado la escuela neoclásica. Recuerda que hasta este momento ya hemos platicado de algunos planteamientos que existieron para darle camino a las escuelas del pensamiento económico, el mercantilismo, la fisiocracia, los fundadores de la economía, la escuela clásica, el marxismo, y es momento de ver la escuela keynesiana y la escuela neoclásica. Acompáñame a ver este video y espero que te sirva para entender estos temas. Vamos a darle. Muy bien. Vamos a platicar primero de lo que es la teoría keynesiana y tenemos que partir forzosamente de lo que es la definición. Y para entender la definición de la teoría keynesiana tendríamos que partir diciendo que es una corriente del pensamiento macroeconómico que se preocupa en el seguimiento de las políticas principalmente del lado de la demanda. Estas políticas se podrían traducir en situaciones fiscales que pueden ayudar a multiplicar el beneficio. Yo sé que si lo leemos así suena un poco técnico. Vamos a irnos avanzando para entenderlo un poco más. Bueno, entonces, para poder entender tenemos que pensar en lo siguiente. La teoría keynesiana, por supuesto, viene de las ideas de una persona que se llama John Maynard Keynes, específicamente extraídas de su libro Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero, que es una obra publicada en 1936. La teoría económica keynesiana se centra en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda y la relación que ésta tiene con el empleo y con la cantidad de ingresos que tienen las personas. Podríamos decir que dentro de los economistas más destacados de la historia aparece John Keynes. Ya dijimos su obra, te recuerdo, su obra es la Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero. Y una parte que tenemos que rescatar es entender qué es lo que estaba él haciendo. 1936, tan solo 7 o 6 años después de ese momento que ocurrió en 1929, que es la Gran Depresión, que es la mayor crisis que ha enfrentado el capitalismo en la historia. En ese momento la economía mundial se encontraba totalmente destruida y había mucha subocupación, es decir, que no había puestos de empleo seguros y además las máquinas y los trabajadores no se encontraban produciendo. Es algo que veremos que veremos a detalle más adelante para poderlo platicar. Entonces, partiendo de esta idea, nuevamente yo tengo que hacer mención y recordar ese fatídico jueves 24 de octubre de 1929, cuando en Nueva York nadie quería comprar acciones porque había especulación, una palabra que vamos a empezar a utilizar. Es decir, la gente no tenía confianza en la situación económica del momento. ¿En qué se traduce? Que la gente no compra acciones. Y como consecuencia de este efecto, los precios se tuvieron que reducir al 50%. Es decir, algo que valía $10 ahora costaba 5. También podríamos decir que la producción total de un país se redujo a la mitad. ¿Esto qué quiere decir? Que si en 1924 una empresa era capaz de producir 200, en el ejemplo dice 100, en 1933 solo producían 100 o 50 carros, es decir, la mitad. Otro de los aspectos preocupantes de la Gran Depresión fue la tasa del desempleo. En 1924, en Estados Unidos, normalmente había 5 personas, de 3 a 5 personas desempleadas por cada 100. Pero cuando surge la de Gran Depresión,
hay 25 personas desempleadas por cada 100 personas. Y esto fue de 1929 hasta 1933. Y bueno, Carlos Marx, en la escuela marxista ya no se había hablado de que el capitalismo tenía época de crisis, recuérdenlo. Pero nunca se había vivido una crisis tan profunda ni tan generalizada como la que se vivió en la Gran Depresión. Esto es para que tengamos un poco de contexto y podamos analizar de manera correcta los antecedentes. Entonces, la escuela keynesiana se basa completamente en las ideas de John Maynard Keynes. Y podríamos verlas así. Él dice que hay que darle poder a las instituciones para así evitar caídas como las que se vivieron de los estados y de las economías. Este pensamiento más o menos tiene su estructura como tal en el año de 1936 como una respuesta de solución a lo que se vivió en la Gran Depresión. El libro, nuevamente, más importante de Keynes es la Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero. En la imagen, pues vemos la vida en 1929-1933. Bueno, ¿cuál es el principal argumento que dan los pensadores de la escuela keynesiana? Ok, dotar a las instituciones con el poder suficiente para regular procesos económicos y evitar fallas en el mercado. Esto con la intención de evitar crisis, de evitar recesión, y es traducido en otras palabras es que los países, los estados, los gobiernos estén preparados para las épocas de las vacas flacas. Es decir, cuando el crecimiento o la producción no es buena. La escuela keynesiana va en contra de la escuela clásica. Si tú recuerdas, la escuela clásica postula que los ciclos económicos los regula el mercado y que no debe haber una intervención por parte del Estado. Por el contrario, los miembros de la teoría keynesiana argumentan que estos ciclos no solamente dependen del trabajo y del mercado, sino que el Estado tiene que intervenir para fomentar el ahorro y la demanda para producir crecimiento y de esa manera poder preparar a los gobiernos y a los estados para enfrentar a la crisis de producción, a la crisis de empleo y a la crisis financiera. ¿Qué tal? Hasta ahí terminó la escuela keynesiana, que es relativamente muy sencilla. Vamos a analizar ahora lo que es la economía neoclásica, ¿sale? Partiendo de su definición. La definición de la escuela neoclásica es que con el cambio de las condiciones económicas y sociales que había en Inglaterra y principalmente en Europa a lo largo del siglo XIX, podríamos decir que se mejoraron las condiciones de vida. Pero por esta razón pierden fuerza los estudios de temas como del valor, el origen, la distribución de la riqueza entre varias clases sociales. Sin embargo, aquí es donde está lo importante y los pensadores de esta época, que son los que le dan soporte a la escuela neoclásica, se ocuparon principalmente de entender la utilidad, el concepto de útil. Y entonces podríamos hablar de que la economía neoclásica es una escuela del pensamiento económico, que se basa en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad o de la satisfacción que le asignan los consumidores. Como un dato, la escuela neoclásica surge en la década de 1970. La economía neoclásica, o escuela neoclásica, o economía neoclásica, es un concepto utilizado en economía para referirnos a este enfoque del que te voy a hablar. Es ponernos a estudiar el análisis marginalista de la percepción proveniente de la economía clásica. Y no se trata más que de medir la utilidad que tienen los bienes, pero vamos a verlo poco a poco. Vamos a dar algunos antecedentes para podernos ubicar y entender la escuela neoclásica. Si tú recuerdas algo de lo que dio Carlos Marx, podríamos pensar que es una de las personas que tuvo muchísima influencia en el movimiento obrero, entre los partidarios de una revolución social, pero también en un gran número de personas intelectuales.
Y podríamos decir que toda su investigación se dedicó hacia las ciencias humanas, principalmente hacia los estudios históricos. ¿Sale? Así es como aparece el marxismo. Pero bueno, la actitud de los economistas fue muy distinta para el año de 1930 y podríamos decir que se abre hacia dos campos distintos. Uno que va adherido al marxismo y otro convertido del movimiento obrero. Aquí es donde podemos decir que entonces se produce o se produjo un hecho capital en la historia de la economía. Aquí es donde el austriaco Karl Menger se pone a analizar los fenómenos económicos basándose en el mismo principio. Esto lo publica en su obra titulada Fundaments de Economía Política. Las conclusiones de la escuela clásica respecto a las ventajas del liberalismo económico, aunque para ello se basa en razonamientos sensiblemente distintos. Vamos a irnos adentrando. Ya sabemos que siempre al principio suena un poco complicado entender lo que es la teoría, pero en el recuadro azul quizá nos puede facilitar el entendimiento del mismo. Entonces, cuando hablemos de la teoría neoclásica, estamos hablando de un enfoque económico basado en el análisis marginal y el equilibrio de la oferta y la demanda. Esto quiere decir que se basa entre los supuestos que dicen que el comportamiento económico surge del comportamiento de los individuos y que normalmente todos los individuos estamos buscando la manera de racionar los recursos que gastamos para que podamos maximizar la utilidad económica. En otras palabras, que buscamos la mejor manera de gastar cosas que nos brinden mayor utilidad, utilizando la información que está disponible a nuestro alrededor. Y vamos a ver unos pocos más de antecedentes para poder ir aterrizando esto. La industria se pone a dedicar a producir bienes de consumo porque mejoró la calidad de vida. Y podríamos decir que es cuando Inglaterra se convierte en una potencia mundial porque desarrolla la industria, la tecnología, el aspecto financiero y por supuesto el militar. Aparecen las entidades o se desarrollan formalmente las entidades bancarias y las sociedades anónimas y esto podríamos decir que es lo que hace que se empiece a comerciar con todo el mundo. Y podríamos centrarnos entonces en, ya mencionamos la utilidad marginal, pero ¿qué es? Vamos a entender las ideas. Los pensamientos de la escuela neoclásica también son conocidos como los pensamientos marginalistas, porque ellos se dedican a analizar el impacto que tiene la nueva adición de unidades de consumo y cómo influyen en la satisfacción de los consumidores o en la utilidad de los productores. Vamos a ponerlo con palabras muy fáciles. Ellos dicen que realmente lo que tenemos que podernos a medir es la utilidad marginal. Y entonces por eso es que en la diapositiva está la pregunta, ¿qué es la unidad marginal? ¿Qué es la utilidad marginal? Bueno, la utilidad marginal se puede definir como ese gozo adicional que se obtiene por obtener o por consumir una unidad y que cada vez es decreciente. En otras palabras, es buscar maximizar las cosas que te dan satisfacción, pero que tú tienes que escoger entre los diferentes bienes que hay. Y que cada vez que consumes, el beneficio va a ir siendo decreciente. Incluso te puede llegar a perjudicar. Y te pongo el siguiente ejemplo. Vamos a imaginar que tienes una Coca-Cola de 3 litros para que te la tomes tú solo. Hace un día con mucho calor y tienes mucha sed. Entonces destapamos la Coca-Cola y servimos el primer vaso. Ese vaso te dio una gran cantidad de satisfacción. Te dio más utilidad. Te vas a tomar 2 vasos, 3 vasos, 4 vasos, 5 vasos, 6 vasos y ya te sientes empalagado, ya no tienes sabor, pero queda un vaso de Coca-Cola, 7 vasos de esta Coca-Cola. Cuando tomas el 7º vaso, la satisfacción derivada del consumo
fue disminuyendo, fue decreciendo poco a poco, e incluso ese séptimo vaso a lo mejor te hace vomitar. Así es lo que estudia la utilidad marginal. Entonces vamos a ponernos en 3 puntos centrales que estudia la escuela neoclásica. Primero, el criterio económico fundamental, que es la satisfacción y el beneficio. 2, el objeto de estudio microeconómico, es decir, que se tiene que buscar un equilibrio en el consumidor y en la empresa. Es decir, buscar maximizar la satisfacción y optimizar la manera en la que se gastan los recursos o se combinan los recursos para producir. Y número 3, el análisis histórico. Es decir, tenemos que buscar las mejores maneras de combinar los factores de producción, es decir, tierra, capital, trabajo y capacidad empresarial, para generar, para buscar nuevas maneras de producir, ¿sale? También podríamos decir que los neoclásicos están apoyando el libre juego del mercado y nos permiten decir que ellos buscan que la oferta y la demanda establezcan los precios, pero que tengan que buscar la manera de buscar o asignar recursos de manera más eficiente. También dice que trabajo más capital produce mercancía en cantidades limitadas, sus características les permiten ser combinadas de acuerdo con el producto, y esto hace que algunos productos, al ser tan pocos, pues tienen un precio que será determinado por el mercado. Los productores y consumidores viven todos en un mundo donde todos cuentan con plena información sobre los precios, los costos y la disponibilidad de los factores. Esto lo podemos traducir en que hay una plena movilidad de los factores. Los empresarios pueden mover su inversión de un lugar a otro y que los factores pueden dividirse y deben ser sustituibles, ¿sale? El mercado opera libremente y no hay intervención del gobierno, ¿sale? Y está abierto a la entrada y salida de nuevas cosas. Y entonces, como consecuencia, podríamos decir que gracias a los neoclásicos tenemos hoy en día la teoría del consumidor, donde tratamos de estudiar la forma en que las personas gastan su dinero y buscan obtener una máxima satisfacción. También tenemos como consecuencia la teoría del productor, que al igual que los consumidores, los productores quieren tener mayores utilidades. Y por último, la teoría del mercado, donde tenemos que entenderlo así: cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad que la gente demanda de ese producto disminuye. Pero por el contrario, cuando el precio reduce, la demanda aumenta. Y bueno, ¿qué podríamos decir que queda de la escuela neoclásica hoy en día? La escuela neoclásica está enfocada en la atención hacia las relaciones microeconómicas, nuevamente a la teoría del consumidor y la teoría del productor, cómo gastas el dinero que recibes y cómo los empresarios buscan la forma de obtener más utilidades. Y se enfoca en el mercado para buscar la forma en la que ésta pueda decir que tenga una distribución óptima de recursos. Y por supuesto, la variante más actualizada de la escuela neoclásica es la política, hoy en día llamada política neoliberal. Sus representantes más importantes son Alfred Marshall, que es el fundador de esta escuela, por cierto, que algunos de sus estudiantes fue John Maynard Keynes y Arthur Pillou. Pero bueno, ¿qué podemos decir de Marshall? Que publicó algunos libros muy interesantes, como The Pure Theory of Foreign Trade, que es la teoría pura del comercio internacional. También publicó The Economics of Industry, que es las economías de la industria. Publicó también Principles of Economicus, o Principios de Economía, y que este libro se convirtió durante muchos años en un libro clave en lo que es la economía. Y para el año de 1923 también creó el libro Crédito y Comercio, o Dinero, Crédito y Comercio. Ahí está la foto de Alfred Marshall. Marshall hoy en día podríamos decir que es recordado como quien desarrolló las ideas de la economía que estudian la oferta y la demanda y la determinación de los costos de producción y precios de venta. También vio lo que tiene que ver con la elasticidad de los precios, el funcionamiento de los mercados y la utilidad marginal. Podríamos decir que él también menciona que los gobiernos tienen que buscar la manera de crear o utilizar
en la política el concepto de utilidad marginal y que ellos tienen que dar un sentido social de bienestar hacia la sociedad. Y esto prácticamente se absorbe por los economistas posteriores y se han utilizado para análisis hoy en día. Otro representante de la teoría neoclásica es Karl Menger, él es austriaco y fue profesor en la Universidad de Viena. Incluso él se le conoce por ser el fundador de la escuela austriaca o también llamada psicológica, que forma parte de la escuela neoclásica. Pero bueno, a él se le atribuye que dice que hay que poner mucho hincapié o que la mayor exigencia debe ser poner atención en el estudio y análisis de la conducta humana, cómo consumimos y por qué consumimos, y que este análisis se debe de regir bajo leyes estáticas e inmutables que siempre son iguales. Y entonces podríamos decir que podemos recordar a Menger y a la escuela psicológica o austriaca porque él dice que la economía política es una ciencia del hombre y que su análisis pueden traer ideas que reprochan los planteamientos de la escuela clásica. La idea fundamental de Karl Menger es que los hombres le damos valor a los bienes desde el punto de vista de la satisfacción de nuestras necesidades, por lo que entonces automáticamente las necesidades humanas vienen a ser siempre la fuerza que le da propulsión al sistema económico. Y esta frase me gustó mucho, que dice: el valor de los bienes se fundamenta en la relación de los bienes con nuestras necesidades y no en los bienes mismos. Representantes de la teoría, aquí está su libro de Karl Menger, El método de las ciencias sociales. Sin embargo, su trabajo más importante es Principios fundamentales de la economía política. ¿Sale? Es un libro que se considera muy importante es un libro muy importante para estudiar el pensamiento económico. Y otras de sus obras, por ejemplo, podría ser el de... ¿Cómo se llama? Perdónenme, de que es que me puse a leerlo, pero es alemán o suizo. Es austríaco. Entre los restantes, las obras de Menger destaca las investigaciones sobre el método de las ciencias sociales, que es este libro que está aquí. El método de las ciencias sociales. Understanding über die Methode der Sozialverhalten und der Ökonomie. Bueno, representantes de la escuela neoclásica. Por último está el francés Léon Waldras, que él se puso a defender una teoría muy abstracta e incluso esto lo hizo tener que moverse. Él prácticamente hizo el planteamiento de la combinación de las ecuaciones matemáticas aplicadas a los elementos de la economía. Su libro, Elementos de Economía Política y Pura, es donde propone el modelo matemático que busca el equilibrio para una economía de mercado, basado principalmente en la teoría del valor que tienen los bienes y que te hace depender de una utilidad subjetiva que tienen los individuos en función de su escasez. Por eso con negritas está que esta teoría del valor depende de la escasez o no escasez que tienen los bienes para satisfacer necesidades. Otra de las cosas que nos dice Léon Walras es que busca la teoría general del equilibrio, dice que el dinero no es el medio de cambio, sino que la disposición del bien es la que debe dar la medida en su precio. También Léon Walras nos dice que hay que buscar la manera de eliminar las injusticias creadas y las desigualdades, que tiene que haber políticas sociales creadas a través de la intervención del Estado, es decir, que el gobierno tiene que regular los precios, tiene que regular la publicidad, que el gobierno tiene que disminuir la especulación, desaparecer los monopolios, que tiene que regular la propiedad del suelo y que tiene que garantizar la prestación de una serie de servicios públicos que ayuden a mejorar la vida esencial de la humanidad. Y bueno, con eso prácticamente terminamos el segundo parcial y ya solo te resta una actividad final. De manera individual, te quiero pedir que me ayudes a llenar el siguiente cuadro, que dice doble entrada, pero solo tiene 4 pequeñas columnas. Vas a poner la escuela, sus representantes, las aportaciones y sus obras principales.
hazlo con todo lo que hemos revisado en esta serie de 3 o 4 videos y lo puedes realizar en tu libreta a mano con letra de molde y cuidando la ortografía o lo puedes realizar a computadora. Ojo, esto es lo que yo te voy a evaluar de ese cuadro. De este cuadro comparativo con una escala valorativa excelente, muy bien, regular y puede mejorar, donde hay un fondo, incluye todas las escuelas, menciona las principales obras de cada representante, presenta a los representantes de cada escuela, menciona las aportaciones de cada representante, tiene forma, lo hace de manera individual, puedo ver que hay un trabajo detrás y que cumples con las especificaciones que estoy dando. Espero que te vaya muy bien, que estés de maravilla. Presento las fuentes bibliográficas y económicas y bueno, hoy un buen consejo te doy porque tu buen amigo el maestro Misa soy. El consejo de la semana es muy padre. Hoy te invito a que si tienes el teléfono de una persona que es importante en tu vida, no sé, tus padres, tus abuelos, si es que tienes la fortuna de contar con ellos, tus tíos, tus padrinos o un amigo, márcale. Dile que hoy te acordaste de él y que es muy importante para ti en la vida. Dile que lo quieres y ya verás que te sentirás muy bien. Tal vez al principio te diga, órale, ¿qué tienes, hijo? ¿Estás drogado o qué? Pero después verás que será una excelente forma de transmitir lo que sentimos y te ayudará a conectarte mejor con las personas. Que estés muy bien, cuídate y nos vemos la próxima. Adiós.